Sean bienvenidos nuevamente a otro episodio o al segundo episodio de Gabovisión. Por problemas técnicos, hoy no les daré una bienvenida como siempre, pero el día de hoy les vengo a compartir un modelo de examen o un parcial del trimestre septiembre-diciembre del año 2018. Es muy pero muy similar, parecido al otro parcial que resolvimos en el primer episodio. Ya sabes que el parcial tratará sobre límites y continuidad. Así que si quieres aprender a cómo resolver este parcial, entonces siéntate, relájate, porque ya vamos a comenzar. La pregunta 1 nos dice que calculemos los siguientes límites. Nos dan un límite trigonométrico, un límite algebraico y un límite cuando x tiende a más infinito. Así que vamos a comenzar a resolverlos detalladamente. Vamos a comenzar por nuestro límite A. El límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x entre 3 por x al cuadrado tangente de x. Si nosotros mentalmente hacemos sustitución ingenua, vemos que nos da una indeterminación 0 sobre 0. ¿Por qué? Tangente de 0 es 0, seno de 0 es 0, 0 menos 0 es 0, entre tangente de 0 0 y 0 al cuadrado es 0. 0 por 0 en el denominador nos da 0. Con lo que esto es una indeterminación. Y como tenemos una indeterminada, entonces debemos de levantar la indeterminación aplicando cualquier identidad trigonométrica. Vamos a llevar todo en función de senos y de cosenos para saber que podemos simplificar. Entonces, este límite será igual al límite cuando x tiende a 0. Tangente de x lo podemos reescribir como seno de x entre coseno menos el seno de x, seno de x entre 3x al cuadrado, y esta tangente la reescribimos como seno de x entre coseno de x. Este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 y simplificamos toda esta expresión para llevarla como un cociente de un polinomio. En el numerador ya sabemos que el mínimo es coseno de x. Aquí colocamos coseno de x. Coseno entre coseno te da 1 por seno, seno de x, menos coseno entre 1, coseno, por seno, coseno de x, por seno de x. En este 3x al cuadrado se sobreentiende que hay un 1. 3x al cuadrado por seno, eso sería 3x al cuadrado por seno de x. Entre coseno por 1, coseno de x. Como tenemos cosenos tanto arriba como abajo en el denominador de ambas fracciones, lo simplificamos. Entonces, este límite será igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos coseno de x por seno de x entre 3x al cuadrado por seno de x. De aquí podemos sacar factor común seno de x, porque lo tenemos tanto en el primer sumando como en el segundo sumandos, y este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del seno de x multiplicado por 1 menos coseno de x entre 3x al cuadrado por el seno de x. Ambas expresiones las podemos simplificar y este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 a 1 menos coseno de x entre 3x al cuadrado. Y hemos llegado a esta expresión. Como tenemos aquí en el denominador un x al cuadrado, toda esta expresión la debemos de reescribir de tal manera conseguir un seno de x o conseguir un límite notable. En otras palabras, toda esta expresión la debemos de llevar como el límite
cuando x tiende a 0 de seno de x entre x, ya que esto es un límite notable y el límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x, eso siempre va a ser igual a 1. Ahora bien, fíjate en lo siguiente. Lo que vamos a proceder aquí es calcular la conjugada de 1 menos coseno de x. Es decir, 1 más coseno de x entre 1 más coseno de x. Si realizamos estas operaciones, entonces el límite de toda esta expresión va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, 1 por 1, eso es 1, menos coseno por coseno, coseno al cuadrado de x, entre 3, x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 más coseno de x. 1 menos coseno de x, por identidades, se sabe que es el seno al cuadrado de x. Seguimos por aquí arriba y ya aquí hemos conseguido el límite notable que queríamos, con lo que vamos a separar o a reescribir todo este límite. Este 3, como es un número, sale del límite, puede ser una constante. El límite te quedará igual a 1/3 por el límite cuando x tiende a 0 del numerador seno al cuadrado de x entre x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 más coseno de x. Y de aquí vamos a separar toda esta expresión como el producto de sus límites. Si lo hacemos, eso va a ser igual a 1/3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno al cuadrado de x entre x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1 más coseno de x. El seno de x al cuadrado entre x al cuadrado lo podemos reescribir como seno de x entre x al cuadrado, y como seno de x entre x es una función continua, entonces este límite lo vamos a introducir adentro del exponente. Voy a borrar aquí. Entonces esta expresión va a ser igual a 1/3 por el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x al cuadrado por el límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1 más coseno de x. Y si hacemos aquí sustitución ingenua, entonces todo el límite te quedará a 1/3. Se sabe que esto es un límite notable que es igual a 1, 1 al cuadrado, y aquí sería 1 entre 1 más coseno de 0, que es 1. 1 al cuadrado es 1. 1 por 1, eso es 1/3, por 1, 1 más 1, 2. Y haciendo esta multiplicación de fracciones, eso va a ser igual a 1/6. Con lo que concluimos que el límite existe y es igual a 1/6. Ahora vamos a resolver nuestro segundo límite, con 2 raíces en el numerador y 2 raíces en el denominador. Si nosotros hacemos aquí sustitución ingenua, el límite va a ser igual a la raíz de a más b menos la raíz de b más a entre la raíz de c más d menos la raíz de d más c. Y como el radicando de estas raíces son iguales, entonces podemos simplificarlas. A más b menos b más a, eso es 0. Y c más d menos dc, eso es igual a 0. Con lo que concluimos que el límite tiene una indeterminación 0 sobre 0. Con lo que debemos de levantar la indeterminación. Como tenemos raíces tanto en el numerador como en el denominador, debemos de aplicar la conjugada de ambas, para poder así manipular la expresión algebraica y poder simplificar. Vamos a comenzar primero por aplicar la conjugada del numerador.
Entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 de toda esta expresión. Si aplicamos la conjugada en el numerador, la raíz de ax más b más la raíz de bx más a, y en el denominador la raíz de ax más b más la raíz de bx más a, entonces el límite cuando x tiende a 1 será, si aplicamos aquí suma por su diferencia, ax más b por ax más b, eso va a ser igual a la raíz de ax más b al cuadrado. Más por menos, esto nos da menos. Bx más a por bx más a, eso es la raíz de bx más a al cuadrado. Y lo que está en el denominador lo multiplicamos. Con lo que esta expresión va a quedar la raíz de cx más d menos la raíz de dx más c por la raíz de ax más b más la raíz de bx más a. Ya aplicamos la conjugada del numerador. Y ahora vamos a proceder a aplicar la conjugada del denominador, es decir, de la expresión cx más d menos la raíz de dx más c. Con lo que esta expresión la vamos a multiplicar por la raíz de cx más d más la raíz de dx más c entre la raíz de cx más d más la raíz de dx más c. Y aquí aplicamos los mismos pasos que hicimos en el numerador. Cx más d, aplicando suma por su diferencia para cx más d y dx más c. Cx más d por cx más d, esto será el límite cuando x tiende a 1 de la raíz de cx más d al cuadrado más por menos dx más c por dx más c, eso es la raíz de dx más c al cuadrado, y todo esto suma por su diferencia multiplicado por la conjugada que hicimos en el numerador, es decir, la raíz de ax más b más la raíz de bx más a. Y en el numerador, si multiplicamos todo linealmente, eso va a ser igual a la raíz de ax más b al cuadrado menos la raíz de bx más a al cuadrado por esta expresión, la raíz de cx más d más la raíz de dx más c. Y como estos son dos sumandos, entonces esto se coloca entre paréntesis. Voy a continuar aquí arriba. Y de aquí, después de que aplicamos la conjugada en el numerador y en el denominador, procedemos a simplificar. El cuadrado se me cancelará con las raíces en el numerador, como también en el denominador, y el límite cuando x tiende a 1 será ax más b menos bx más a, que te va a multiplicar a toda esta conjugada, la raíz de cx más d más la raíz de dx más c. Y en el denominador será cx más d menos dx más c, que te va a multiplicar a la conjugada del denominador, la raíz de ax más b más la raíz de bx más a. Continuando aquí arriba, tenemos el límite cuando x
tiende a 1 y efectuamos los menos que me van a multiplicar a lo que está dentro de paréntesis. Es decir, ax más b menos bx menos a por la conjugada del numerador, que viene siendo esta, y aquí entre cx más d menos dx menos c, que te va a multiplicar a la conjugada del denominador. Y de allí vamos a agrupar términos y después factorizarlo. Para el numerador tenemos la expresión ax más b menos bx menos a. Si agrupamos las x con las x y los términos independientes con los independientes, sería ax menos bx más b menos a. Factorizando la expresión por agrupación, agrupando estos dos términos, sacamos factor común x. En la expresión de adentro te va a quedar como a menos b. Y de aquí vamos a sacar factor común menos. Si sacamos factor común menos, la expresión te quedará como a menos b. Y de ahí, como tenemos a menos b y a menos b repetidos, tanto en los dos sumandos, podemos sacar factor común a menos b. Sería entonces a menos b, que te va a multiplicar a x menos 1. Con lo que el límite, cuando x tiende a 1, para el numerador es esta expresión, a menos b por x menos 1, que te va a multiplicar a la conjugada. Y ahora vamos a hacer los mismos pasos con el denominador. Tenemos cx más d menos dx menos c. Agrupando términos semejantes tenemos cx menos dx menos c más d. De ahí vamos a factorizar estos términos por agrupación. Sacamos factor común x en el primer sumando. Toda esta expresión va a ser igual a x, que te va a multiplicar a c menos d, y de aquí vamos a sacar factor común menos. Si lo hacemos, toda la expresión te quedará igual a c menos d, con lo que esta expresión va a ser igual a toda esta expresión. Y si seguimos factorizando, sacando factor común c menos d, la expresión va a ser igual a c menos d, que te va a multiplicar a x menos 1, con lo que el denominador va a ser esta expresión, c menos d, que te va a multiplicar a x menos 1 por la conjugada, que sería esta expresión. Y ahora ya hemos simplificado y factorizado todo el límite. X menos 1 se me repite tanto arriba como abajo. Lo simplifico y el límite, cuando x tiende a 1, va a ser igual a menos b, que te va a multiplicar a la misma conjugada, y en el denominador c menos d, que te va a multiplicar a esta conjugada. Y ahora bien, ya hemos levantado la indeterminación. Si hacemos aquí sustitución ingenua, entonces el límite va a ser igual a menos b, que te va a multiplicar a c más d, más la raíz de d más c, entre c menos d, que te va a multiplicar a la raíz de a más b, más la raíz de b más a. Voy a continuar aquí arriba, sumando términos semejantes. Entonces esta expresión va a ser igual a menos b por 2 veces la raíz de c menos d, entre c menos d, por 2 veces la raíz de a más b. Simplificamos estos dos y ya hemos obtenido nuestro valor del límite, que va a ser igual a menos b por la raíz de c menos d y c menos d por la raíz de a más b. Y si separamos esta expresión, o reescribiéndola un poco mejor, esta expresión va a ser igual a menos b entre c menos d por la raíz de c menos d entre a más b.
Y este sería nuestro valor del límite, con lo que el límite de esta expresión existe y es igual a menos b entre c menos d por la raíz de c más d entre a más b con c menos d distinto de 0 y c más d entre a más b mayor o igual a 0. Y ahora vamos con nuestro tercer límite. Nuestro tercer límite es cuando x tiende a más infinito de esta expresión polinómica. Nosotros mentalmente, haciendo sustitución ingenua, la expresión tiene una indeterminación de infinito sobre infinito. Si ustedes sustituyen este más infinito en toda esta expresión, van a llegar a infinito entre infinito. Con lo que aquí vamos a levantar la indeterminación. Vamos a llevar estos dos sumandos, tanto esta expresión como esta expresión, a un cociente de polinomios, haciendo esta suma de fracciones con diferente denominador. Entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más x por la raíz de x al cuadrado menos 1 entre la raíz de x al cuadrado menos 1. Bien, aquí se sobreentiende que hay un 1. 1 por x al cuadrado, más x por la raíz de x al cuadrado menos 1, x por la raíz de x al cuadrado menos 1, y x al cuadrado por 1, x al cuadrado menos 1. Y vamos a sacar factor común la variable con mayor exponente. Pero como tenemos aquí raíces cuadradas, vamos a proceder a sacarle factor común las x con su mayor exponente dentro de esa raíz. Aquí tenemos en esta raíz que los exponentes son un 2, con lo que vamos a proceder a sacar factor común x al cuadrado. Entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más x por la raíz, sacamos factor común x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 menos 1 entre x al cuadrado. Y para la expresión del denominador igual, sería la raíz de x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 menos 1 entre x al cuadrado. Y aquí simplificamos el cuadrado con su índice de la raíz, y este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito a x al cuadrado más x. Recordemos que cuando tenemos valor absoluto de un punto elevado al cuadrado, eso va a ser igual a valor absoluto del punto. Con lo que al simplificarse este cuadrado por esta raíz, eso será x por esta x, que te va a multiplicar al valor absoluto de x por la raíz de 1 menos 1 entre x al cuadrado. Y en el denominador igual, valor absoluto de x, que te va a multiplicar a 1 menos 1 entre x al cuadrado. Ahora, ustedes escriben aquí abajo como x tiende a más infinito, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a x, porque x positivo, porque estamos hacia más infinito, es decir, todos los valores positivos. Entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado más x, este valor absoluto es positivo, x por la raíz de 1 menos 1 entre x al cuadrado, este valor absoluto es positivo, que te va a multiplicar a 1 menos 1 entre x al cuadrado. Haciendo esta multiplicación, la vamos a hacer aquí abajo, el límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado, x por x, más x al cuadrado, por la raíz de 1 menos 1 entre x al cuadrado, que es el factor cuadrado, entre x por la raíz de 1 entre x al cuadrado. Y como en ambos sumados tenemos x al cuadrado repetidos, entonces vamos a sacar factor común x al cuadrado. Entonces este límite va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito de x al cuadrado, que te va a multiplicar a 1 más la raíz
de 1 menos 1 entre x al cuadrado por x entre la raíz de 1 entre 1 entre x al cuadrado. Aquí simplificamos y el límite cuando x tiende a más infinito a x, que te da a multiplicar a 1 más la raíz de 1 entre x al cuadrado entre la raíz de 1 menos 1 entre x al cuadrado. Voy a continuar aquí arribita. De aquí vamos a hacer sustitución ingenua. Si lo hacemos, esta x, este infinito, va a valer esta x, es decir, infinito, por 1 más la raíz de 1 menos 1 entre infinito al cuadrado, y aquí la raíz de 1 menos 1 entre infinito al cuadrado. Entonces, por ley de Leibniz, se sabe que cuando tenemos 1 entre infinito o más menos infinito, esta expresión va a ser igual a 0, con lo que 1 entre infinito al cuadrado es 0 y aquí 0. Esta expresión va a ser igual a infinito por 1 más raíz de 1 entre raíz de 1. Raíz de 1 es 1. 1 más 1 sería infinito por 2 entre 1. 2 entre 1 es 2 por infinito. Y 2 por infinito eso nos da infinito. Con lo que hemos concluido que el límite no existe. Con lo que el límite de esta expresión no existe y es igual a infinito. La pregunta 2 nos dice, determina los valores de a y b para los cuales f es continuo. Por lo general siempre te dan una función a trozos, que en este caso esta es una función a trozos, con toda esta información. Menos coseno al cuadrado de x más x, si x es menor a menos pi cuartos, a x más b si x pertenece a este intervalo, y el seno al cuadrado de x si x es mayor a pi tercios. Vamos a plasmar toda esta información que nos dan en la función en una recta numérica. Aquí de menos infinito hasta más infinito. Tenemos aquí los intervalos para los cuales están definidas para la función. Ubicamos el pi cuartos, que está por aquí, pi cuartos, y pi tercios, que está por aquí. Te dice que para coseno al cuadrado de x más x, te dice que está comprendido con los x menores que menos pi cuartos. De menos infinito hasta pi cuartos abierto, con lo que de menos infinito hasta pi cuartos va graficado esta función. Menos coseno al cuadrado de x más x. Para pi cuartos cerrado, que viene siendo para este lado, hasta pi tercios cerrado para acá, está graficada la función ax más b, una recta. Y desde pi tercio hasta más infinito, a abierto, va graficado seno al cuadrado de x. Así que no vamos ya a utilizar esta información, sino lo que acabamos de elaborar. Para que una función sea continua, como les dije en el anterior video, debemos de considerar los puntos para los cuales están definidas la función, que en este caso los números son pi cuartos y pi tercios. Y dado esos dos puntos, debemos de considerar límites laterales. Límite por la derecha y límite por la izquierda. Vamos a comenzar para x igual a pi cuartos. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Escribimos aquí para x igual a pi cuartos. Para que una función sea continua se debe de cumplir que el límite cuando x tiende a pi cuartos por la izquierda, que en la izquierda tenemos graficado esta función, el límite cuando x tiende a pi cuartos de la función de la izquierda de menos coseno al cuadrado de x menos x más x sea igual al límite de la derecha. En este caso vemos que por la derecha está graficada esta función, con lo que sería el límite cuando x tiende a pi cuartos de ax más b. Haciendo sustitución ingenua para la izquierda y para la derecha, entonces eso será menos coseno al cuadrado
de pi cuartos más pi cuartos igual a que te va a multiplicar a pi cuartos más b. Coseno de pi cuartos por identidades es raíz de 2 entre 2, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería menos raíz de 2 entre 2 al cuadrado más pi cuartos igual a por pi a pi entre 4 más b. Raíz de 2 se me conserva con su exponente y sería menos 2 entre 4 más pi cuartos igual a pi cuartos más b. Y de aquí vamos a tratar de dejar la igualdad lineal. El mínimo sería 4 en ambas igualdades. 4 entre 4, 1 por 2. Menos 2 más 4 entre 4, 1 por pi. Pi. 4 entre 4, 1 por a pi más 4b. Como tenemos mismo denominador, se me simplifica y menos 2 más pi es igual a pi más 4b. Y haciendo 0 para este lado, tenemos a pi más 4b más 2 menos pi. Se debe de cumplir que esta ecuación sea una función continua para pi cuartos. Escribimos aquí que para esta función sea continua, se debe de cumplir que a pi más 4b menos pi más 2 igual a 0. Ahora vamos para pi tercios. Escribimos para x igual a pi tercios. Si nos acercamos por la izquierda de pi tercios, sería el límite cuando x tiende a pi tercios por la izquierda de ax más b igual al límite que tiende por la derecha, que vemos que es seno al cuadrado de x. Igual entonces al límite cuando x tiende a pi tercios por la derecha del seno al cuadrado de x. Si hacemos sustitución ingenua, sería entonces a, que te va a multiplicar a pi tercios, más b, igual al seno al cuadrado de pi tercios. Por otro video se sabe que por identidades de trigonometría, como les dije en el anterior video o en el anterior episodio, eso es a pi tercios más b igual al seno al cuadrado de pi medios menos pi tercios. Haciendo esta suma de fracciones, tenemos pi medios menos pi tercios, 3 por pi, 3pi, menos 2 por pi, 2pi, 3 por 2, 6, 3, 2, 1, pi sexto. Si la sustituimos aquí, seno de pi tercio la podemos reescribir como seno de pi sexto. Seno de pi sexto es un medio, pero como está elevado al cuadrado, entonces sería un medio elevado al cuadrado. Y de aquí un medio al cuadrado, un cuarto. Simplificando la expresión, eso es a pi tercios más b igual a un cuarto. Y ahí tratamos de convertir en la ecuación lineal. Si sumamos esta suma de fracciones para estos dos sumandos, sería a pi más 3b entre 3 igual a un cuarto. Este 4 lo pasamos al otro lado y sería 4a pi más 12b igual a 3 por 1, 3. Con lo que hemos conseguido la ecuación o la igualdad para que pi tercios sea una función continua. Sería aquí 4a pi más 12b, este 3 que está positivo lo pasamos negativo, menos 3 igual a 0. Y como ya hemos conseguido los límites laterales para ambos puntos, vamos a intersectar
estas ecuaciones. Tomamos la primera igualdad de pi cuartos, a pi más 4b menos pi más 2 igual a 0, y 4 a pi más 12b menos 3 igual a 0, y vamos a intersectar nuestra solución. Si multiplicamos por menos 4 a la ecuación de arriba, entonces el sistema te quedará como menos 4 a pi menos 4 por 4, 16b, más 4pi menos 4 por 2, 8, igual a 0. Y la ecuación de abajo te queda igual, 4a pi más 12b menos 3 igual a 0. Resolviendo estas sumas, 4a pi se me simplifica, 16 menos 12 menos 4b más 4pi, 8, 9, 10 menos 11 igual a 0. Despejando b, tenemos 11 menos 4pi entre menos 4, y haciendo esta operación, esto es b igual a 4pi menos 11 entre 4. Ya hemos conseguido el valor b, el cual nos dio esta solución. Ahora vamos a calcular el valor de a. Si reemplazamos el valor de b en la primera ecuación, en la ecuación a pi más 4b menos pi más 2 igual a 0, y este 4 lo pasamos a multiplicar al otro lado, 4b igual a 4pi menos 11, 4b va a valer 4pi menos 11. Si lo sustituimos sería a pi más 4pi menos 11 menos pi más 2 igual a 0. Menos 11 más 2 sería a pi y 4 menos 1 más 3pi, 11 y es 9 menos 9 igual a 0. Y despejando a, este 9 negativo lo pasamos positivo, 9, este 3pi positivo negativo, menos 3pi, y este pi que está multiplicando lo pasamos a dividir. Y hemos conseguido el valor de a, con lo que a es igual a 9 menos 3pi entre pi. Y hemos conseguido los valores para la cual a y b sea una función continua. El valor de a es 9 menos 3pi entre pi, y b 4pi menos 11 entre 4. La pregunta 3 nos dice que probemos que esta ecuación trigonométrica tiene una solución real en este intervalo. Lo vamos a hacer por el teorema de valor intermedio. La ecuación trigonométrica viene dada por 3 seno de x menos seno al cuadrado de x igual a 0. Haciendo 0 para este lado de la igualdad, tenemos que esta expresión 3 seno de x pasa negativo y seno al cuadrado de x pasa positivo, quedando como seno al cuadrado de x menos 3 seno de x. Y vamos a comprobar con esta ecuación si tiene una solución en 3 pi tercios y en 3 pi medios. Para aplicar el teorema de valor intermedio, debemos de saber si la ecuación es continua en su dominio y sobre todo en un intervalo cerrado. Como vemos que esto es una función continua y una función periódica por ser una función trigonométrica, entonces esta función es continua en este intervalo cerrado, ya que nuevamente les digo, es una función trigonométrica, como también es una función de la forma polinómica. Entonces ustedes dicen, escribimos por teorema de valor, de ya escribimos por el teorema de valor intermedio, existe un f de c igual a 0, tal que f de a, que f de a viene siendo este intervalo, f, 3 pi tercios los podemos cancelar, fpi esté comprendida en f de c y a su vez comprendida
en f de 3 pi tercios. Eso es lo que nos dice el teorema. Lo que vamos a hacer es encontrar f de pi y f de 3 pi medios. Vamos allá primero f de pi. Se sabe que la ecuación es 0 cuando es igual al seno al cuadrado de x menos 3 seno de x. Este 0 va a valer f de pi. Si sustituimos este 0 por f de pi y a su vez reemplazamos las x por el pi, eso es f de pi igual al seno al cuadrado de pi menos 3 seno de pi. Seno de pi es 0 y 3 seno de pi es 0, con lo que f de pi es igual a 0. Ya hemos conseguido f de pi, que es 0. Ahora vamos con f de 3 pi medios. Reemplazamos las x por 3 pi medios. F de 3 pi medios igual al seno al cuadrado de 3 pi medios menos 3 por el seno de 3 pi medios. Aquí vamos a usar la identidad que les había mencionado. Vamos a calcular el valor de 3 pi medios, con lo que f de 3 pi medios es igual al seno al cuadrado de pi medios menos 3 pi medios menos 3 seno de pi medios menos 3 pi medios. Y ahí simplificando la expresión, entonces f de 3 pi medios es igual al seno al cuadrado. 3 menos 1 menos 2 entre 2 menos pi menos 3 seno de menos pi. Seno al cuadrado de menos pi es 0 y aquí 0. Con lo que f de 3 pi medios es igual a 0 y f de 3 pi medios es igual a 0. Y como este intervalo no se cumple para la ecuación, entonces no existe una solución real para este intervalo. ¿Por qué no existe una solución? Porque aquí no hay un número que esté comprendido entre pi y 3 pi medios, ya que al evaluar pi y 3 pi medios, en ambas expresiones nos dieron 0, con lo que concluimos que, por el teorema de valor intermedio, no existe un f de c igual a 0 en este intervalo, que es pi y 3 pi medios. Y nuestra última pregunta nos dice, demuestre usando la definición de límites que este límite es igual a 0, aunque vamos a hallar un delta máximo y un delta mínimo. Se sabe que la definición formal de límites viene dada por, para todo épsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que el valor absoluto de x menos c sea menor que delta, y eso implica que el valor absoluto de f de x menos l sea menor a epsilon. Ya sabemos que esta c es el valor en el cual tiende el límite, f de x es la función del límite y l es el resultado de ese límite. Si armamos la definición mediante este límite, entonces tenemos para todo epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que 0 esté entre x menos 1 menor a delta, y eso implica que el valor absoluto de esta expresión, x al cuadrado más x menos 2, y esta l viene siendo 0, el cual este 0 no me hace nada, no me afecta a esto, sea menor a epsilon. Y dado esta definición, vamos a demostrar este límite.
Vamos a partir de aquí para conseguir este valor. Ya hemos conseguido que el valor absoluto de x al cuadrado más x menos 2 es menor a epsilon. Si nosotros factorizamos esta expresión para conseguir el delta, abrimos aquí dos valores absolutos, x más por más por menos menos, un número multiplicado que dé 2 y restado este de 1, que esos números son 2 y 1, cuando es menor a epsilon, ya hemos conseguido la expresión. La voy a escribir un poco mejor porque se ve muy feo. Ahora sí, el x menos 1 ya está acotado, con lo que nos falta acotar el x más 2, por lo que nos falta acotar el valor absoluto de x más 2, con lo que vamos a construir el valor absoluto de x más 2 mediante el valor absoluto de x menos 1 cuando es menor a delta. Por la definición sabemos que el valor absoluto de x menos 1 es menor a delta. Yo voy a considerar como delta igual a 1, en el cual si reemplazamos este 1 por este delta, entonces eso será el valor absoluto de x menos 1 cuando es menor a 1. Y aquí aplicamos la propiedad del valor absoluto y de ahí vamos a despejar la variable x. Si lo hacemos, si aplicamos su propiedad primero, entonces tenemos menos 1 cuando es menor a x menos 1 menor a 1. Y sumando 1 a toda la expresión, se tiene que 0 es menor a x menor a 2. Y como ya tenemos despejado x, entonces vamos a construir la expresión x más 2. ¿Qué le hicieron a la x primero? A la x le sumaron un 2, con lo que vamos a sumarle 2 a toda la expresión, quedando así como 2 menor a x más 2 menor a 4. Y como necesitamos un valor absoluto, entonces este 4 lo podemos reescribir aquí como menos 4, y como menos 4 es mucho mayor que 2, entonces este valor no me va a valer, y te queda menos 4 cuando es menor a x más 2 menor a 4. Y aquí aplicando la propiedad de valor absoluto, tenemos el valor absoluto de x más 2 cuando es menor a 4. Ya hemos construido la expresión x más 2. Por otro lado tenemos el valor absoluto de x menos 1 cuando es menor a delta y x más 2 cuando es menor a 4. Si nosotros multiplicamos toda esta expresión, si hacemos ambas multiplicaciones, se tiene que el valor absoluto de x menos 1 por x más 2 menor a delta 4. Y habíamos dicho por su definición que esta expresión es epsilon, con lo que esta expresión va a ser igual a epsilon. Si la reemplazamos, entonces eso es epsilon cuando es menor a delta 4. Y nosotros despejando delta, aquí abajo, se tiene e entre 4 menor a delta. Y hemos conseguido delta máximo y un delta mínimo para la cual el límite queda demostrado. El delta va a ser igual a un delta máximo y un delta mínimo. Con lo que aquí el delta que ya hallamos, el delta máximo es el delta en el cual construimos o le dimos un valor para el valor absoluto de x menos 1, que en este caso nosotros escogimos el 1, y el delta mínimo es el valor que nosotros buscamos mediante la construcción de x más 2, que nos dio el 4. Y este límite queda demostrado de la siguiente manera, con un delta máximo que es 1 y un delta mínimo que es e entre 4. Y hasta aquí este video y esta resolución de este parcial. Si te ha gustado